Cuando creemos que la bendición de Dios depende de lo bien que nos portamos, nos marchitamos, nos quebramos bajo la pesada carga de la religión. Cuando la vida cristiana se trata de nosotros, de lo que podamos hacer, cómo lo hacemos, nuestro mundo se vuelve pequeñito, pigmeo, enano, asfixiante, nos achicamos y después terminamos siendo una iglesita de 20 personas mirándonos a ver quién peca y quién cae en pecado para condenarnos. Algunos no se dan cuenta, pero hasta cuando escriben en las redes me doy cuenta que perdieron la capacidad para bendecir. Lo peor que nos puede pasar, el peor síntoma de lo que es la metástasis del infierno, es cuando ya no podemos bendecir. Cuando lo primero que nos sale de nuestra reacción orgánica es la crítica. Cuando pierdes la capacidad de bendecir, no entendiste la gracia. Hay gente que no puede escribir nada positivo, no puede. Tú pones, se convirtieron tantas almas y pones, espero que le dure y no sea una emoción pasajera y se mueran en el infierno. No pueden bendecir, no pueden ver ni lo bueno. ¿Viste cuando conoces a alguien envidioso y le dices, vine de vacaciones o me voy de vacaciones? Bueno, espero que no tengas un accidente en la ruta y se mueran todos quemados. Tú dices, ¿pero qué te pasó? El espero que les dure, espero que no sea una emoción, espero que no sea solo show. Es la gente que perdió la capacidad de bendecir. Y lo único que les sale de manera orgánica es la crítica. Porque hace tiempo se les apagó la lámpara y no lo saben. Hace tiempo que perdieron la unción, si es que la tuvieron y no lo saben. Es que llevar sobre sus propios hombros la carga de conservar la salvación conduce a la esclavitud, a la frustración, al enojo, nunca a la liberación. Muéstramela a alguien legalista o a un líder legalista y te voy a mostrar a un líder cuyos hijos, te aseguro, no se congregan, cuya familia está dividida. Porque el legalismo hace eso, corroe por dentro. Cuando ves a alguien que castiga y preguntas, ¿y sus hijos? Sus hijos están perdidos, porque ven la doble moral. Ven que el padre trabaja de castigador, pero en casa a lo mejor es un pusilánime. Y eso es devastador, eso es triste, porque no se vive en libertad. Entonces, cuando tratamos de agradar a Dios, sentimos que Dios nos ama porque obedecemos, que todo depende de nosotros. Pero cuando viene la brisa fresca de la libertad del Evangelio, nos dice que Dios nos amó antes que obedezcamos. Dios ya nos amó. ¿Alguien lo puede comprender de verdad? ¿Sí o no? La religión nos dice que Dios nos amará si somos santos. El Evangelio verdadero nos dice que Dios nos hará santos porque nos ama. No, yo tengo que ser santo para que me amen. No, yo te haré santo a través de mi Hijo, dice Dios. La sangre te dará borrón y cuenta nueva porque te amo. El Padre corre hacia el Hijo pródigo. ¿Alguien lo recibe, sí o no? Ahora, esto no es un mensaje para la gente de allá. Tú eres un legalista, yo soy un legalista. Y necesitamos que el verdadero Evangelio aplaste eso en nuestra vida. Y el antídoto contra el pecado no es más doctrina. El antídoto contra el pecado, si alguien dice, ¿cómo hago para no pecar? Es una comprensión más profunda de lo que significa la gracia de Dios. Dios odia el legalismo. El mensaje de que Dios odia el legalismo resuena en toda la Biblia y es un tema importante para el apóstol Pablo. En la carta a los Gálatas, ni te cuento. El legalismo insiste en que nuestra relación con Dios se basa en nuestra capacidad de ser buena gente. Y este enfoque siempre se contradice con el Evangelio y Pablo lo derriba en todas las cartas que escribe. Pero en Gálatas 3:2 dice, solo quiero que me respondan a esto, dice Pablo. Es una pregunta retórica, ¿no? Respóndeme. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la cual aceptaron el mensaje? ¿Cómo
¿Cómo puede ser que a veces ustedes creen que el Espíritu Santo vino porque eran buenos? Pablo identifica las obras de la ley con la inutilidad de la carne. Y dice en un momento, tan torpes son, otra traducción dice, tan necios sois, después de haber comenzado en el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y yo le agrego, ¿de verdad? Comenzaron en el Espíritu. Señor, gracias por perdonarme. Un día lo dijiste. Y después quieres pagar las cuotas con esfuerzos humanos. Eso lo dice Pablo. Después de haber confiado en la obra de Cristo para ser salvo, ¿confías en tus obras para mantenerte en el camino? ¿Quién dijo? Entonces Pablo nos ayuda a volver a la verdad. La vida cristiana comienza con la obra del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Continúa con la obra del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Finaliza con la obra del Espíritu. ¿Alguien diga amén? ¡Aleluya! Comienza, se mantiene y finaliza. Y Pablo sigue taladrando con sus preguntas. Y dice, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de ustedes o por la fe con la cual aceptaron el mensaje? Y continúa, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y esta libertad no es libertad para bailar, para danzar, para poner panderetas en la iglesia, para que las hermanitas dancen. La libertad incluye, cada vez tengo menos amigos, ayúdenme. La libertad incluye que dejemos la carga de tratar de convertirnos por nosotros mismos en mejores personas. Por eso Pablo ordena con autoridad apostólica, dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? Ay, tengo que ser santo. Ay, pequé otra vez, pastor. 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, Sánchez Pérez Sánchez. Porque volver a casa, después de una escapada llena de lujuria, a veces es más fácil que volver a casa después de sentir que me forcé todo el día por ser el hijo modelo. Porque el muchacho que está en la porqueriza no le queda otra, o vuelve a casa o se muere ahí. Pero el que se siente con derecho, porque sirve a su padre y lo obedece, ese nunca va a estar cerca del corazón del padre. Es muy duro que ese hombre vuelva a los brazos de su padre, porque ya se cree que está ahí. Entonces ese deseo de agradar a Dios y ganarme su amor comienza con las mejores intenciones, pero termina alejándonos de la gracia. Y la puerta de acceso a la gracia no es la conducta correcta, ni siquiera la santidad. La puerta de acceso a la gracia, anota esto, es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Sin excusas. Arrepentimiento sin excusa. Lo hice porque esto era un momento de nervio, lo hice porque soy calenturiento, entiéndeme, Señor. Sin excusa, arrepentimiento. Ese es el password de acceso a la gracia. Lo opuesto al pecado no es la santidad, lo opuesto al pecado es la gracia. La solución al pecado no está en imponer un código de conducta más estricto, sino en que la gente conozca más a Dios. Yo periódicamente, como tengo un legalista que quiere salir todo el tiempo, periódicamente recibo la bofetada de Pablo en Romanos y leo, pero estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien tiene que decir aleluya? ¡Ya! Y yo le agrego,
Porque parece que si lo dice Pablo, yo le agrego, ni el fracaso, ni la poca asistencia a la iglesia, ni la poca lectura de la Biblia, ni una vida de oración raquítica, ni el divorcio, ni la traición, ni la negación, ni la duda, ni la inseguridad, ni la culpa, ni la debilidad, ni la mala teología, incluso la pérdida de los estribos, nos pueden separar del amor de Dios para nosotros. ¡Aleluya! No nos va a separar. Él nos ama cuando no nos sentimos amados. Él nos ama cuando no actuamos como cristianos. Porque si amara a los que actúan como cristianos, no quedaría nadie a quien amar. Él nos ama cuando nuestras vidas son un desastre. Y te diré esto, yo no puedo ser tu juez, ni tú puedes ser el mío, nunca. Y cuanto más tiempo llevo en el liderazgo, menos propenso soy de decirle a la gente lo que tienen que hacer, y más rápido soy en limitarme a abrazarlas y escucharlas. Esto me está pasando con la edad, con el tiempo, porque antes yo juzgaba mucho. Así que si lo que buscas es una lista tonta de qué debes y qué no debes hacer para llevar una vida santa, te equivocaste de iglesia. Porque yo no soy lo suficiente inteligente y sabio para decirte qué hacer en cada circunstancia. Pero existe una respuesta sencilla y a prueba de fallos. Funciona en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las familias y en todo tipo de personalidades. Jesucristo. Cuando te centras en una persona, cuando te centras en Cristo y no en un conjunto de doctrinas, todas las cosas encajan en su lugar, como un Tetris. Las doctrinas tratan la conducta, no tratan el corazón. La doctrina no modifican las actitudes, pueden modificar lo que hacemos por fuera, pero por dentro no, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. La doctrina no sana las incoherencias, las fracturas que se hallan en nuestra alma. En cambio, la gracia es interna, es a nivel corazón. No sé si conociste alguna vez personas tan santas que no pueden disfrutar de la vida. Le dices, ¿cómo te va? Viviendo en santidad. A mí me da más cara de hemorroides que de santidad. Porque parece que las hemorroides se sufren en silencio. Bueno, parece que la santidad también se sufre en silencio. Y la gente que es así tampoco permite que seamos felices. A mí me escriben todo el tiempo, ¿cómo es que usted hace reír? Porque creen que la santidad es, cada vez me río menos. Eso no es santidad, eso es prepotencia, eso es legalismo. La mayoría de las reglas solo tienen un sistema. Para que funcionen tienen un sistema que es recompensa-castigo. Así funciona con nuestros hijos, las reglas. Obedecemos porque no queremos perdernos un premio o por temor a ser castigados. Así se entrenan a los animales. Si alguna vez fuiste a SeaWorld, esos delfines y esos lobos marinos no nacieron inteligentes. O sea, con la inteligencia de decir, hago esta pirueta, hago esta otra pirueta, hoy me toca porque hay show. No, es porque lo hacen y le dan una recompensa. Eso sirve en muchos casos. En el caso de los lobos marinos, jefe empleado, maestro alumno. Pero no es una reciprocidad saludable entre padre e hijo como nuestra relación con Dios. Las reglas son ordenadas, lineales. La gracia es caótica, es impredecible, es incuantificable. Las reglas me hacen mantener una distancia de tu vida, me hacen que no me tenga que complicar con una relación, con una compasión. No tengo que ser empático. Por eso la gente dice, ¿cómo le amueblan casas a gente católica? Porque las reglas es eso. Primero cambia de religión y luego a lo mejor te doy un microwave. Con la gracia eso no pasa. La gracia arriesga su reputación al comer con pecadores. Sacrifica su agenda por estar con la gente que sufre. No se distrae con la doctrina y se olvida de la gente. Jesús
juntó con lo que hoy equivaldría a proxenetas, prostitutas, narcos, travestis, aborteros, drogadictos. Porque en la cultura de la época del Medio Oriente, comer con alguien implicaba identificarse con él. Nadie comía con alguien que no se identificaba con su vida. Y la gente se relacionó con gente, Jesús, se relacionó con gente que todo judío respetable evitaba. Ninguna persona que se respetara a sí mismo se arriesgaría a hacerse amiga de esa gentuza para que no se los culpe por asociación. Predicarles sí, reprenderlos sí, criticarlos, burlarse de ellos. Incluso se les aplaudiría a los religiosos que se burlen de los pecadores. Pero sentarse en una mesa, intercambiar chistes, disfrutar juntos, eso es quedar pegado. Ahí es cuando decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Como si estuviera en la Biblia. ¿Qué dónde está eso? Primera de Montaner, capítulo 4. ¿Dónde está? Pero a Jesús no le importaba el escándalo. Le gustaba pasar tiempo con los pecadores. Era Dios, pero pasó gran parte de su ministerio juntándose con la chusma. Con gente, con personas que defendían el aborto. Hablaba, comía, lloraba con ellos, les servía. ¿Qué dicen los religiosos? Sí, pero cambiaban de vida. No dice, y se levantaron de la mesa y antes del flan con crema ya habían cambiado de vida. No lo dice. Se juntaba con pecadores. A algunos les tomaría mucho tiempo. Otros quizás comieron y nunca cambiaron de vida. Porque el Señor nunca, a cambio de una cena o de un almuerzo, implicaba que les iba a hacer cambiar de vida por la fuerza. Pero Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Se rebajaba a su nivel porque ellos jamás podían subir al suyo, como pretendían los fariseos. Sube a mi nivel y Dios te amará. Jesús nunca se dedicó a mostrar lo bueno que él era o lo malo que eran ellos. Él les ofreció esperanza. Era la amiga, el amigo de personas que estaban dispuestas a admitir que tenían problemas. Si entendemos que tenemos asuntos que no somos capaces de resolver, si hoy mismo decimos yo tengo debilidades que no puedo resolver, hay cosas que me superan, ahí es cuando estás más cerca de Jesús que nunca. No tienes que ser bueno para ser amigo de Jesús. Él no anda buscando gente buena, porque si buscara gente buena no tendría amigos, no tendría a quien amar. Lo que busca es gente sincera y auténtica que abra la puerta del arrepentimiento para llegar a la gracia. La Biblia es clara, vamos a pecar. No es que ya no eres más pecador, todos los días necesitamos un regaderazo de gracia. Y más tarde o más temprano la fuerza de voluntad, la educación, la teología no van a alcanzar. Y Dios no te va a eliminar porque te emborrachaste por mirar pornografía. Y ahora te elimino y te borro del libro de la vida. No. Sí es verdad que el pecado lo entristece como padre nos entristece cuando un hijo mete la pata. ¿Quién celebra que el hijo está en drogas? ¿Quién celebra que el hijo vino con olor a alcohol a las 3 de la madrugada? ¿Quién celebra que el hijo anda en malas compañías? Ningún padre. Pero díganme si hay algún padre o una madre acá que ama menos a su hijo porque está borracho. Y si ustedes son padres injustos, dijo el Señor, y sabed, hay buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no se va a compadecer de que estamos en una carne pecaminosa, vivimos en la iniquidad y necesitamos la gracia a diario? Pero nuestra maldad no cambia ni por un solo instante el amor abrumador que siente Dios por nosotros. En todo caso, hace que esté más decidido a rescatarnos. El Señor nunca va a tirar la toalla contigo. Por mucho que escapemos de Él, Él no nos va a dejar. Dios no se va a dar por vencido contigo. Ningún pecador es irreparable o irredimible. Ninguno agota demasiado la línea de crédito de la gracia. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir.
El pecado no es un problema para Dios. El pecado no es un problema para Dios. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Lo diré otra vez. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Dicho esto, este es el punto principal del mensaje. La mayoría de los cristianos entendemos que nunca podríamos ganar la salvación. De hecho, mientras que digo esto, hay gente aquí y en casa diciendo, sí, yo ya lo sé. Yo sé que la salvación no me la gané, es un regalo, es gracia. De allí que hay muchos se enojan cuando yo hago una gira y me dicen, ¿por qué cobra si la salvación es gratis? Por la misma razón que paga la luz, el agua y el gas. Y no le dices al Estado, ¿por qué me cobran? Si Dios me dio gratis la cruz, no me cobra el gas, no va a pasar. Hay que pagar gastos, eso tiene que ver con otra implicancia. Lo cierto es que la mayoría entiende que la gracia, que la salvación es gratis. Fue por gracia y misericordia. Pero cuando se trata de nuestra santificación, es como que nos cambia un chip en la cabeza. Suponemos, erróneamente, que lo que determina nuestra buena relación con Dios, si la relación va a ser buena o mala, es nuestra moralidad, es nuestro desempeño. Quiero que me sigas. Pensamos que nuestra buena conducta genera el amor de Dios y nuestra mala conducta genera el enojo de Dios. Por eso hay tanta gente que deja de congregarse cuando mete la pata. Que es tan ridículo como que un enfermo abandone el hospital porque está muy enfermo. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no estoy en condiciones de ir a la iglesia. Pero mi hijo, si la iglesia es para gente que no está en condiciones. Esto es un hospital. Yo sé que hay museos de santos, pero esto es un hospital del alma. La iglesia es para el que anoche metió la pata, para el que esta mañana chismeó, para el que habló mal de mí en la fila. La iglesia es para esto. Bueno, no sé si Dios perdona esto último, pero nada, sí, la iglesia es para eso. Pero nosotros entendemos la vida cristiana al revés. Y nos parece atractivo esto de autosantificarnos porque se trata de nosotros. El legalismo alimenta nuestro orgullo natural. Eso hacían los fariseos. Cumplimos todas las leyes. Y le salía al argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Rechazar la gracia, rechazar el perdón de Dios, algo tan valioso, y decir, no, Señor, yo mismo me voy a ocupar de ser santo, es lo más insultante que podemos decir. Porque es pensar que Jesús fue torturado, crucificado, para que nosotros después intentemos santificarnos por medio de nuestras insignificantes obras. No podemos abaratar el sacrificio de la cruz intentando reembolsarlo o devolviéndole el favor a Jesús. Bueno, tú me salvaste, pero yo te voy a devolver el favor intentando ser santo. No, uno es agradecido, uno es santificado por gracia, pero no podemos hacer el intento de autosantificarnos. Porque es como decir, bueno, Señor, gracias por salvarme, por perdonarme, pero a partir de este momento yo me encargo. Es una locura. Como si Jesús hubiese pagado el adelanto en la cruz y nos dejó a nosotros las cuotas mensuales. Él dice que el precio fue pagado absolutamente. Todo fue pagado en la cruz. No quedaron cuotas. ¿Estamos de acuerdo? No hay cuotas para pagar. Todo. ¿Pero qué hacemos? Nos metemos en un búnker religioso lleno de reglas, lleno de leyes, a las que llamamos sana doctrina. Y por eso se dividen las congregaciones. Ningún cristiano, cuando entrega su corazón por primera vez a Cristo, tendrá la torpeza o la imbecilidad, me voy a incluir, ningún cristiano tendremos la imbecilidad de decir, yo hice algo para merecerme el favor de Dios. Nadie. Cuando llegamos por primera vez, llegamos destruidos,
Señor, perdona nuestros pecados, nos queremos bautizar. Pero yo no he conocido a ningún cristiano que no luche con la creencia que de algún modo su buen comportamiento a partir de ahí es necesario para conservar ese favor de Dios. Yo sé que hay algunos nerviosos mirándome al otro lado diciendo, eso es libertinaje, pero déjenme avanzar. Cuando nos entregamos a Cristo después suponemos y especulamos que la salvación es un regalo, lo entendemos, pero que lo que nos mantiene salvos es nuestro esfuerzo. Y nunca fuiste menos salvo de la primera vez que Dios te salvó. Aunque peques, aunque te equivoques, nunca fuiste menos amado que la primera vez que Dios te amó. El Señor no ama con el amor que nosotros podemos amar, el amor eros, erótico, el amor fíleo, el amor que uno puede tener por un familiar, que a veces quieres besar a la suegra y otras veces quieres ahorcarla. Aún con nuestros hijos. Hay días que decimos, ¡ay, Señor, me saca de la casilla, me hace acordar al Padre! Bueno, esa variación de amor no las tiene Dios. Él nos ama con un amor que no podemos entender ni vamos a comprender nunca, que no cambia. Se le derrite el corazón cada vez que te ve. Independiente, ¿al que lo entristece el pecado? Claro. Pero nunca vas a ser menos amados que la primera vez que te amó. Y ese esfuerzo humano por querer ser santo nos lleva al orgullo. Porque cuando triunfamos decimos, que yo soy santo, tengo la doctrina. Y cuando fracasamos nos frustramos. Y ni queremos orar, ni queremos venir a la iglesia, porque cuando inconscientemente uno se quiere adueñar de la gloria de la salvación, también inconscientemente nos adueñamos de los fracasos. Muéstrame a alguien que porque pecó, lo primero que deja es la iglesia, y yo te voy a mostrar a alguien que cuando intentaba ser santo, estaba lleno de orgullo. Porque si la salvación él no se la mereció, tampoco el fracaso tiene que ser como, ¡ay, fracasé! Siempre hemos fracasado, estamos destituidos de la gloria de Dios y por su gracia nos hizo hijos de Dios y recibimos el espíritu de adopción. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces a veces, en vez de descansar en Jesús, que dijo, mi yugo es fácil, mi carga es liviana, nos esclavizamos en la religión. Yo siempre me pregunto, ¿por qué somos tan atraídos por el legalismo? Por esa búsqueda de moralidad propia. ¿Por qué nos atrae tanto? Y a mi criterio creo que es porque asumimos, de manera arrogante, que nosotros tenemos la capacidad de ser santos por nosotros mismos. ¿Dios quiere que seamos santos? Claro que sí. No estoy diciendo que no. Pero nosotros no podemos ser santos por nuestro esfuerzo. El Señor dijo en el Sermón del Monte, ustedes dicen que el que se acuesta con otra mujer metió la pata. Yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Ahí dijeron todos los varones, ¿qué pasó? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Preferible entrar tuerto que con los dos ojos irte al infierno. Y algunos decían, sí, me voy a arrancar, pero con el otro también me voy a mirar. Bueno, como Jesús le está diciendo, ¿se dan cuenta? Se van a tener que arrancar los miembros. Y aún así van a seguir siendo pecadores porque la naturaleza, lo que el Señor hizo en el Sermón del Monte es decir, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a complicarla más. No he venido a decir, soy un Cristo liberal, soy el Dios hippie. No. Esto se va a poner peor. ¿Usted cree que con 613 leyes van a ser santos? No lo van a lograr. Si te hieren una mejilla, pon la otra. Y algunos lo tomamos literal. Lo que estaba diciendo el Señor, ven, es imposible humanamente agradar a Dios. Él dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Lo que les estaba diciendo, muchachos, muchachas, están fregados. Si no es por la gracia y por mi sangre, no lo van a poder lograr. La gracia nos hace santos. Pero a veces nosotros de manera orgullosa
nos aferramos a un versículo bíblico que respalda nuestro conjunto de doctrinas para justificar nuestro legalismo. Y nuestras reglas se convierten en el Salvador sustituto. Aquí mismo Univisión me hizo una entrevista donde me dice: ¿tú te basas la vida a través de la Biblia? Le dije, no. ¿Y cómo me han criticado por eso? Pero yo dije, ¿cómo vamos a meter a Dios en 66 libros? Yo no dije, descarto la Biblia. Lo que estoy diciendo es, Dios aún es más grande que el libro. Porque aún la palabra dice, ni aunque se escribieran los libros del mundo, no podrían contener lo que Dios es. Es imposible decir que Dios está circunscrito desde Génesis a Apocalipsis. Dios hace cosas, obviamente no se contradice, en su carácter nunca se contradice, pero Él es más grande. Porque si mi vida está basada en la Biblia y no en Cristo, la Biblia es un sustituto de Cristo. Es bibliolatría. Cuando la doctrina reemplaza a Cristo, es legalismo. Y cumplir las reglas pasa a ser el proyecto de vida para alcanzar la salvación o para retener la salvación. Y dejamos a Jesús otra vez fuera de escena. Porque con tantas reglas, ¿quién necesita a Jesús? ¿Por qué hacemos eso? Porque la gracia siempre nos parece absurda, escandalosa. Hay una frase que decía mi madre, decía, cuando la ofrenda es grande hasta el santo desconfía. Entonces cuando uno dice, ¿dónde está la trampa? Vieron que en todo hay trampa. Cuando alguien te dice, esto es regalado, hay trampa. Siempre. Accede a esta tarjeta de crédito sin ningún costo, hay trampa. Porque nadie trabaja gratis. Y cuando Dios dice, la salvación es gratis, decimos, sí, ¿cómo no? Porque en primer lugar la gracia nos quita el control de nuestra mano. Entonces nosotros tratamos de fabricar una vida cristiana a la que podamos controlar. Y esto sucede en nuestro interior con mucha sutileza, ¿eh? Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy me voy a transformar en un legalista. No, es sutil. Nos convencemos que con nuestras reglas honramos a Dios, que le estamos agradando más que nunca. La famosa frase, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Como si fuera un Dios medieval, un Dios griego, que hay que agradarle todos los días y hacer sacrificios humanos porque si no te liquida. Esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Y hacemos una lista de lo que le agrada y lo que le desagrada. Y después están los hermanitos, a los que creen que a Dios le desagrada lo que a ellos les desagrada. Ay, hermana, ¿por qué se viste así? Qué triste debe estar Dios. Estás envidiosa, no está triste Dios. Es así. Pero mientras tanto, demostremos que creemos más en nosotros mismos que en Jesús, vamos a hacernos idólatras. Porque a veces suponemos que nuestro servicio a Dios lo va a impresionar a tal punto que nos va a bendecir. En la pandemia durante la pandemia me cansé de leer textos de gente, no entiendo cómo me enfermé de COVID si siempre lo serví. ¿Desde cuándo tu pago era salud a cambio de servir? Pero desde nuestros púlpitos, eso tenemos la culpa nosotros, los que enseñamos, porque por años desde nuestros púlpitos, en vez de enseñarle a la gente lo que Jesús ya hizo, le hemos enseñado a la gente lo que tiene que hacer para que Dios lo ame, para que Jesús lo ame. En vez de enfocarnos en lo que Cristo ya hizo en la cruz, le decimos, no, ahora usted tiene que cambiar de vida, tiene que empezar a dar fruto. Y a eso le agregamos, venga a la reunión del miércoles, a la del jueves, a la de líderes, al encuentro, al preencuentro, al campamento, a la reunión de liberación de suegra, venga. Y diezme, y ofrende, y traiga las primicias. Lo primero que hace el legalismo es generar una sensación de derecho. Eso es el legalismo, una sensación de derecho que nos convierte en personas quejumbrosas. Esto podemos verlo en la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor, cuando se entera
de la gracia de su padre que le otorga al hijo pródigo, que insisto, que había sido un canalla, en Lucas 15:29, le dice el hijo mayor al padre: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer nunca tus órdenes. Y no me diste ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Y ahora llega este canalla, este granuja, este botarate bueno para nada, que despilfarró tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¿De verdad? Yo ni una hamburguesa. Para el cumpleaños me diste pusa. Hay una versión que dice eso. Y viene este y le das un asado argentino. ¿Qué está diciendo el hermano mayor? Me debes algo. Padre, me debes algo. Yo te serví. Siempre te obedecí. ¿No crees que me debes algo? Exactamente eso a veces le decimos a Dios: me lo debes. Yo te he servido. Yo seguí virgen al matrimonio. Yo obedecí a mi esposo a pesar de que mi esposo me maltrataba. Yo me aguanté a mi mujer a pesar de que mi mujer me engañaba. Y tú me debes algo, Señor. Tú has visto que nunca falté a la iglesia. Somos el hermano mayor. Esto es lo que hace el legalismo a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Vamos a reclamar. Y siempre en el inconsciente creemos que si hacemos mucho para Él, Dios está obligado a hacer cosas para nosotros. Hasta así oramos: Señor, siempre te he servido. ¿Qué tiene que ver el servicio? Lo que hacemos por gratitud no tiene nada que ver con que Dios nos deba algo. De allí que muchos timadores, canallas, predican que si pactamos, que si reclamamos, que si decretamos, o lo que es peor, traemos una ofrenda al altar, Dios nos debe un milagro. ¿Estamos locos? ¿Cómo Dios nos va a deber un milagro? Voy a orar por los cánceres y los tumores, pero no veo el billetito en el altar. Dios me dice que no ore hasta que no haya... Por favor. No estoy hablando de nadie, estoy hablando del pecado en sí. Y más vale que Dios nos pague rápido, porque trajimos una gran ofrenda. Y si después Dios nos cumple con nuestras expectativas, nos alborotamos, nos ponemos iracundos, nos enojamos y vamos al mostrador del reclamo de cliente. Sí, yo compré un pacto. Hice un reclamo al cielo, pacté, decreté, me empoderé y no pasó. ¿Dónde podrían devolverme el producto? No pasa así. Es gracia. El segundo resultado trágico del legalismo es que oscurece la bondad de las buenas noticias, oscurece el Evangelio. Porque hay millones de personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que creen que el mensaje del cristiano es: si te comportas bien, entonces puedes pertenecer aquí. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas rechazan el cristianismo. Porque este suele ser más o menos el procedimiento para entrar a la iglesia. Decimos: ven así como eres, tal como eres, corre al altar. Pero después decimos algo como: bueno, a partir de ahora acata las órdenes que te imponemos. Número 1. Número 2, haz todo el esfuerzo por cumplir esas órdenes. Número 3, cuando no cumplas esas reglas, te vamos a disciplinar. Te va a llamar un líder y te va a decir: ¿por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás diezmando? Número 4, si guardas estas reglas, puedes volverte orgulloso como nosotros. Número 5, podrás autonombrarte juez de todos los demás. Número 6, podrás tomar algunas horas del día para merodear las redes como policía de la santidad ajena y criticar sin piedad. Número 7, mira todos los beneficios que hay por ser evangélico. Podrás enojarte con las personas que infringen las reglas, y si tienen otras reglas, puedes mandarlos al infierno tranquilamente. Te vamos a nombrar embajador del infierno para que puedas mandar gente ahí. Entonces las personas de afuera detectan ese comportamiento rápido
con pretensiones de superioridad moral y dicen, no, esta gente vive juzgando. Ves que juzgamos tantas personas y cuando ven lo orgullosos y jueces que podemos llegar a ser, no quieren ser parte de eso. La gente está cansada, ya se los juzga demasiado afuera, se los etiqueta y se los discriminan bastante afuera para ir a un club privado donde también se lo va a etiquetar. La gente que he conocido que está cerrada al Evangelio alega que se debe a nuestra arrogancia moral. Que si viene con la falda corta ya se la queremos alargar. Que si viene el muchacho y confiesa que es homosexual, ya queremos reprenderle ese espíritu y que rápido se case con una mujer. Y si viene fumando y con olor a cigarrillo, le decimos, mire, que adentro no puede venir ni con olor. Eso es lo que hace que mucha gente dice, no, no quiero. Una tercera calamidad del legalismo es la manera en que nos atrapa en esclavitud a nosotros. Porque definir nuestra vida cristiana por nuestra moralidad es la esclavitud por excelencia. Y muchas veces solemos ser los jueces más duros, incluso más que Dios mismo. Y vestimos nuestra toga de juez, sentenciamos a la gente, hacemos repiquetear nuestro martillo, sin tomarnos ni siquiera el tiempo de conocer las historias de cada quien. Y ahí es cuando preguntamos, ¿puede acaso Dios salvar a un violador, un pedófilo que abusa de la inocencia por excelencia, un transexual, un traficante de personas, un asesino en serie, un capo de la droga? Mejor dicho, merecen ser salvados. Una vez se cree que todavía hay gente que merece ser salvada y hay gente que merece no ser salvada, ¿no? Y la gracia, como dije, lleva en sí la implicancia del aroma del escándalo. La gracia es escandalosa. Por eso hemos debatido durante tantos años, pero ¿cómo es que Dios perdona? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero por qué no pone un poco de justicia? Pero debería pagar las consecuencias. La gracia es escandalosa. El Señor contó decenas de ejemplos de que Él es como el dueño de una viña que le paga al que trabajó una hora lo mismo que el que trabajó todo el día. Es tan escandalosa como un padre que sale corriendo a hacer una fiesta por un hijo que dilapidó toda la fortuna y le hace una fiesta como si fuera que se acaba de graduar de la universidad, cuando el tipo era un granuja, un canalla. Así de escandalosa es la gracia. Dos gigantes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Moisés y David, fueron asesinos. Pero no es que se les escapó un mal día. Asesinos. Moisés asesinó a un egipcio totalmente a piacere, consciente de lo que hacía, y David un sanguinario. Y Dios lo siguió amando. Otro hombre que había dirigido una campaña de torturas sistemáticas, llamado Saulo, llegó a ser un modelo de misionero y quien luego, como Pablo, escribiera la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, a ver, tal vez nosotros no ordenamos la muerte de miles, quizás no violamos a nadie, no matamos, pero todos somos pecadores. Y es posible que nuestras transgresiones no sean tan evidentes, tan notables, más que notables, notorias, pero son igual de reales. Y siempre estamos nosotros, sin embargo, intentando razonar la gracia. Y la gracia se trata de algo sobrenatural por definición. Trasciende nuestra capacidad de razonar y de comprender. No la vamos a comprender casi nunca mientras estemos de este lado del sol. Nosotros a lo máximo que podemos comprender es la misericordia. Bueno, voy a tener misericordia con este tipo, está bien, que no vuelva a pasar, le perdono. Pero la gracia es algo más que la misericordia. Supera nuestra mente, sobrepasa nuestro entendimiento. Y como no logramos entenderla, inventamos, para no sentirnos mal, esto lo dije alguna vez, lo diré otra vez, nuestros pequeños grupos de pecados. Pecados aceptables y pecados inaceptables. Decimos, bueno, hay pecados que Dios puede perdonar, pero hay otros que Dios no los va a perdonar.
Y mientras que evitemos los pecados esos más notorios, estamos satisfechos con nuestra situación espiritual. Mucha gente dice, bueno, yo soy chismoso, pero no maté a nadie. Y en la Biblia aparece en la misma lista del homicida el chismoso. O sea, los dos se van al infierno igual, sin perdón ni arrepentimiento y sin la gracia. No es que Dios dice, bueno, este mató y esta liquidaba con la lengua, pero es lo mismo. El problema es que nuestra comprensión de los pecados notorios va cambiando encima con los años. Con el correr del tiempo, lo que alguna vez nos escandalizó va hasta cambiando, va mutando, y a veces por un tema cultural. En la Edad Media, un ejemplo, en la Edad Media cobrar intereses era inmoral. La usura era inmoral. El interés, por mínimo que sea, era algo inmoral. Tanto que ese trabajo sucio se lo encomendaban a los judíos. Un romano nunca quería cobrar intereses porque se consideraba algo totalmente corrupto. Hoy en día los cristianos disfrutamos de las tarjetas de crédito, de las hipotecas, sobre las casas, no sentimos ningún remordimiento. Otro ejemplo, cuando yo era niño, el divorcio encabezaba la lista negra. Alguien tan solo que si se sabía o se sospechaba que estaba separado o separada, se tenía que ir de la iglesia con una patada en el medio del corazón. Ahora el divorcio se relativiza un poco. Bueno, hay que saber, a veces hay que ver, cada matrimonio es un mundo, a ver qué pasó. Pero es posible que en esa nueva lista de pecados escandalosos hoy esté el aborto, la homosexualidad casi inaceptable en las iglesias. Pedro, después de tantos borrón y cuenta nueva, promete, ahora sí, gracias por lo que hiciste por mí. De ahora en adelante yo voy a cuidar mi santidad. Te lo voy a demostrar, me harté de fracasar, me harté. Voy a cuidar la sana doctrina, así que no importa lo que los demás hagan, yo nunca te dejaré. No lo pudo seguir ni una noche. Negó 3 veces a su mejor amigo. Y ahí dice Pedro, tenías razón, no puedo ser santo. Ahora es definitivo, renuncio, me voy a pescar. Estás loco, dice Jesús. Ahora menos que nunca acabo de invertir un discipulado, un milagro, una resurrección en ti. Ahora más que nunca, borrón y cuenta nueva. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada, las veces que haga falta borrarte. Las veces que haga falta bendecirte. ¿No es maravilloso? Las veces que haga falta. Termino con esto, te hago una pregunta. Si Jesús pudiera decirte una sola cosa ahora, que lo pudiéramos ver, ¿cuál sería la primera cosa que te diría? O llegas al cielo y te encuentras con Él. Por mi experiencia, la mayoría de la gente espera que Jesús le va a dar una reprensión o una corrección. Pensamos que si Jesús personalmente nos tuviera la oportunidad o se nos acercara para decirnos algo, nos estaría diciendo, ora más. Tienes que dejar de perder los nervios con tus hijos. Te vi esta mañana, los gritos que pegabas, parecías que en vez de ir a la iglesia ibas al cabaret. Te vi anoche. ¿Has vuelto a ver pornografía? ¿Qué estabas pensando? Arregla tu vida. Vas a ver lo que te espera si no. Mi padre no te lo va a perdonar. Eso es lo que tenemos en el inconsciente. Así oramos. Padre, aquí estoy, inmundo. Creo que si Jesús tuviera una sola oportunidad de decirnos algo, nos diría cuánto nos ama. Hijo, te amo. Dios nos diría, hija amada, princesa. Es lo que Zaqueo experimentó y Mateo. Y la mujer sorprendida en acto de adulterio, hija. Nadie le dijo hija nunca. Es lo que experimentaron un sinfín de pecadores con mala reputación. Jesús nos ama ahora mismo tal como somos. No está de pie gritándonos
que trepemos y salgamos solos de nuestro hoyo, que nos limpiemos para ser dignos de Él. Él se abre camino, se mete hasta la cintura en medio de las heces de nuestra vida, llorando con el quebrantado, rescatando al perdido, sanando al enfermo. Y Dios nos regala hoy un nuevo comienzo, otra vez, en un reino lejano, otra vez, con una nueva identidad, otra vez, con una nueva reputación, una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada, las veces que sea necesario hacerlo y las veces que lo necesitemos. Quizá estuvimos involucrados en una práctica financiera deshonesta, en negocios turbios o en alguna inmoralidad, y por años vivimos con temor a que nos descubran, conscientes de que nuestra vida reposaba sobre la mentira, sobre el fraude, sobre un castillo de naipes. Pero un día nos regalan un nuevo comienzo en algún país lejano, en una ciudad muy lejos de aquí, con una nueva identidad, con un nuevo empleo, una nueva reputación desde cero. O sea, una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Durante gran parte de mi vida yo he oído hablar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, pero yo pienso que en los últimos años recién he logrado comprenderla un poco y llevo años en los negocios del reino. Sin embargo, hace poco que estoy entendiendo, como que de a poco comencé a comprender las increíbles implicaciones de la gracia. Siento como una pasión renovada por comprender lo que la gracia significa, lo que el perdón de Dios significa para mi vida, ni hablar para la congregación, para los inconversos, para la gente que no cree en nada. Cada vez que yo leo mi Biblia con ojos nuevos, cuando digo ojos nuevos, digo volver a leer lo mismo con la frescura del Espíritu Santo. Cuando leo la Biblia sin que mis ojos estén viciados por la religión, yo lo único que puedo ver en toda la Escritura es la gracia de Dios. Por eso en cada mensaje que entrego, independientemente del tema, yo siempre trato de regresar a la gracia de Dios, porque creo que es el mensaje por excelencia. No es un mensaje, es el mensaje. No puedo darme el lujo de cansarme, de decir esto yo ya lo dije, de decirle a la gente ya lo hablamos, porque creo que Jesús es gracia, es verdad, y Él es la única respuesta a todos los problemas de la vida. Mi deseo es que los pecadores o los que están en crisis vean a Dios como Dios los ve a ellos, o mejor dicho, como Dios nos ve. Que Dios permita que cada vez señalemos menos a las personas, que no las condenemos, ni intentemos salvarlas como si pudiéramos salvar a la gente. A veces cometemos la falacia de decir, tenemos que salvar gente. Nosotros no podemos salvar a nadie. Tenemos que limitarnos a amarlas. El que los salva es el Señor, el Espíritu Santo es quien trae la convicción de pecado. Nosotros tenemos que limitar a amar a la gente, amar, solo con amar. No hay otra cosa que podemos hacer. Pero esa relatividad sucede porque nuestro pecadómetro, anoten esta palabra, pecadómetro, etiquetamos los pecados de la siguiente manera: pecados pequeños, aceptable, que Dios dice, bueno, está bien. Pecados medianos y pecados escandalosos. Y cuando uno conoce a alguien con pecados pequeños, pensamos, bueno, es una persona buena, está cerca de Jesús. Se ve que está intentando, pobrecito, ya va a cambiar esas cosas. El pecado pequeño puede ser para ciertos cristianos evangélicos que alguien tenga un arete en la nariz, un tatuaje, que todavía tenga una forma de hablar como el mundo, que se le escape una palabrota. Después vemos pecados medianos y ya nos ponemos más nerviosos.
Y desde luego tenemos que orar por esa gente porque Dios va a llamarle la atención en cualquier momento. Va a tener que arreglar su vida para poder estar cerca de Dios, porque así Dios en algún momento lo va a fulminar. Y después conocemos a un pecador escandaloso. Y ahí decimos, no, este tipo va a arder en el infierno, porque lo que hace es una abominación. No va a perdonar Dios la abominación. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia encontramos que Dios haga distinción entre niveles de pecado. No. Insisto, en la misma lista del pecado está el chisme, los celos, la disensión, el asesinato, el adulterio, la fornicación. Los chismes, la disensión, el falso testimonio. O sea, el que levanta falsos testimonios a través de las redes está en el mismo en la misma cuadrícula o en el mismo grupo que el fornicario, que aquel que anoche hizo una orgía. Está en lo mismo. Para Dios es igual. Él no comparte nuestro sistema de evaluación. Tal vez para la justicia sí, no sea lo mismo un chismoso que un asesino, y el chismoso no va a la cárcel, el asesino sí. Pero para Dios, todos los pecados son igual de malos y todos los pecadores merecen el mismo amor. Todos merecen el mismo amor. Jesús enfocó el pecado de una manera distinta a la manera en que nosotros lo hacemos. Y en lugar de clasificar a los pecados como más o menos importantes, hizo que todos necesitáramos gracia, todos. No hay alguien que diga, bueno, yo tanta gracia no necesito, porque no soy un tipo para decir que bruto, que pecador. Sí, todos. Romanos 3:23, Pablo le escribe a Roma y dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la presencia de Dios. Isaías lo dijo con un lenguaje más humano. Él dijo, todos nuestros actos de justicia, nuestros actos de misericordia, nuestros intentos de bondad, a efectos de querer obtener la salvación, son como trapos de inmundicia. O sea, literalmente como ropa interior manchada. Para que se entienda la metáfora, trapos de inmundicia, que eran lo que significaban lo que hoy vendrán a ser toallas íntimas femeninas en este tiempo. Trapos de inmundicia es todo lo que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, nuestros actos de justicia. Ahora, es evidente que los pecados tienen distintas consecuencias, insisto. Algunos te pueden hacer meter en la cárcel, otros que te rompan la cara. Y hay otros que nunca se van a notar en esta vida. Pero tarde o temprano, pecado que no se confiese es pecado que te ha de seguir por la eternidad. Eso lo hablamos. Pero Dios llama al pecado, pecado. Y la gracia, salvando las distancias, es algo similar a lo que yo te conté de este programa de protección a testigos, que nos ofrece hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar una nueva vida. Todas las veces que lo necesitemos, 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 que lo necesitemos. Que decía, nadie puede conocer a su enemigo si primero no se conoce a sí mismo. Entonces, de ahí, yo tuve al principio como un disparador. Creo que el Espíritu Santo usó esa frase para comenzar a escribir este mensaje, y luego que empecé a escribir y fluía, me di cuenta que sí venía del Señor, y que el Señor, si uno está atento, puede hablarte a través de una frase, a través de una película, a través de una canción. Yo siempre voy por la vida con los ojos abiertos, puesto que Dios me puede hablar hasta por un cartoon, un dibujo animado, y digo, Señor, si me quieres decir algo y con esto puedo escribir un mensaje, yo estoy atento. Cuando leí la frase de que uno, para conocer al enemigo, primero debe conocerse a sí mismo, me llevó a pensar de que es verdad que de las miles de batallas que vamos a enfrentar, nuestra mayor batalla va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos.
conocer nuestras limitaciones, nuestras miserias, nuestros pros, nuestros contras. No hay territorio más crítico o más difícil que tu propia mente, que nuestra propia mente. La mente es un campo minado, es un campo de minas, donde uno, si no pisa correctamente, puede que te explote. La mente nuestra no es simplemente un órgano más, es posiblemente la batalla más importante que tengamos que liberar nuestra mente para poder pensar como Dios quiere. La Biblia menciona en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, de manera práctica, la manera en que uno piensa es cómo se va a comportar. Parece algo infantil, pero cuando nos ponemos a pensar que nuestra mente determina nuestra vida, cómo nos paramos ante la vida, cómo reaccionamos, ahí es cuando nos cae la moneda que para encontrar la libertad absoluta uno debe pelear posiblemente gran parte de nuestra vida para liberar nuestra mente, para que nuestra mente se libere, para que pensemos de una manera libre, porque creo que toda batalla que se enfrenta en el mundo exterior primero debe liberarse en nuestro mundo interior. Allí me retrotraigo a la frase del inicio del mensaje. Es imposible enfrentar un enemigo, inclusive enfrentar al enemigo, si primero no sabemos cómo ser libres de nuestra mente, cómo ganar las batallas internas. En su momento el Señor menciona el libro de Isaías en la sinagoga, y en Lucas capítulo 4, 18, mencionando a Isaías, dice: el Espíritu del Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Lucas 4, 18. Me ha salvado, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y esto es una de las cosas que más nos importan esta tarde. Y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Siempre pensé que liberar la mente puede ser más complejo que hacer que alguien que esté confinado en una silla de ruedas comience a caminar. Claro que esos mensajes, esos milagros, esos de las sillas de ruedas o del que tira las muletas, el que tiene una muela emplomada con oro, suele ser más llamativo. Entonces hasta hay un tiempo de testimonio. ¿Qué hizo Dios con su vida? Y yo tenía cáncer y ahora no, desapareció. Ese es el poder de Dios también. Yo no podía caminar, haga lo que no podía hacer. Bueno, corra para allá, venga para acá, salte, qué sé yo. Son milagros que uno los puede ver de manera gráfica. Pero la libertad de la cautividad mental, cuando una mente se libera, es muy difícil que alguien diga: yo vine a este servicio con la mente cerrada. ¿Y qué pasó? Dios me la abrió. Es difícil. Y para mí es uno de los peores desafíos. Digo peores en términos de que hay otras cosas que son más sencillas. Orar por un enfermo, vamos a orar que Dios haga la obra. He visto cientos de milagros. Pero la mente, cuando está cautiva, a pesar de que es una promesa de Dios, libertad a los cautivos, vaya que es una tarea que demanda oración, que demanda fe. Porque una mente cerrada no te deja ver en fe, no te deja ver el futuro. En cambio, si la mente es libre, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límite. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para quienes tienen un pensamiento limitado. Quien tiene el pensamiento limitado no ve nada. No, todo va a salir mal, las cosas van a ir de mal en peor. Pero el que tiene la mente libre dice: yo le creo cualquier cosa a Dios. Porque en donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces una mente libre te abre el futuro. Solo una mente libre, que no hay cautividad, le puede creer a Dios como un niño. Dice: yo le creo todo a Dios. Pero para tener esa fe de niño uno tiene que tener una mente libre de toda cautividad. Por eso insisto, si uno no conoce bien su propia mente, podría caer en el error de ser un prisionero de su pensamiento limitado, transformarse en preso y carcelero a la vez, encerrar la mente en una celda de modo que no puede ensancharla, que no puede abrirla, que no se abre a lo nuevo que Dios quiere hacer.
¿Y qué es esto de abrir la mente? No es una cosa humanista o algo que a mí se me ocurrió. La palabra dice, relata en San Lucas 24:13, que iban unos caballeros camino a Emaús, a una ciudad, luego de la resurrección de Jesucristo. Cristo ya había muerto en la cruz, había estado 3 días en la tumba, resucita, y estos no saben que Jesús en un momento resucitado se les une en el camino. Y lo que pasa es muy llamativo. Dice San Lucas 24:13. Y aquí 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea, a una ciudad llamada Emaús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar entre ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, era Cristo resucitado, se les unió en el camino y no le conocieron. Entonces comenzaron a hablar con Jesús desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Entre paréntesis, esto me da la pauta de que no eran neófitos, eran conocedores de la Biblia o de las Escrituras. Y entonces el Señor se les puso a explicar todas las Escrituras que hablaban referente a Él. Lo que había dicho Moisés, lo que había dicho Abraham, lo que había dicho Isaías. Entonces, dice el versículo 31, le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Y ahí Él desapareció, se fue. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y se dijeron el uno al otro, claro, por eso ardía nuestro corazón dentro de nosotros. O sea, por eso nos palpitaba el corazón fuerte y teníamos como taquicardia. Cuando Él nos abría las Escrituras. Me fascina el término que utilizan, aún en el original. No dice cuando nos leía, cuando discutíamos, cuando debatíamos, sino que usan el mismo verbo que utiliza para abrir los ojos, cuando nos abría las Escrituras. Así que hay 2 cosas que se están abriendo ahora, los ojos y las Escrituras. ¿Me siguen, sí o no? Primero se le abrieron los ojos, vieron que era Cristo. Después se le abrieron las Escrituras. Dice, con razón, nos abría las Escrituras. O sea que dan la pauta de que las Escrituras, lo que habían escrito los profetas, eran todas letras muertas. No estaban vivificadas. Pero ahora se les abrieron las Escrituras. Es como cuando tú lees un versículo que no tenía sentido, pero de pronto en cierta crisis de tu vida ese versículo cobra un sentido que dice, no lo había visto, no lo había pensado. Se te abren las Escrituras. Y finalmente, dice el versículo 45, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Tal cual. Les abrió. Ojos, Escrituras y mente. Entonces me da la pauta de que uno puede abrir los ojos el día que acepta a Cristo en el corazón. Abrí los ojos, estaba perdido en el pecado y Cristo me hizo nueva criatura. Luego se nos abren las Escrituras porque hacemos el bienvenido a bordo en el caso de esta iglesia, la orientación, vamos al seminario, estudiamos la palabra y las Escrituras se nos abren. Pero luego hay una tercera apertura que es la mente para comprender las Escrituras. O sea, yo puedo tener mucha Biblia, puedo ir al seminario, hay gente que se sabe hasta el color de pelo que tenía Abraham y saben cuánto calzaba, cuál era la talla de calzado de Pablo, pero no, o la graduación de los anteojos de Saulo, pero no saben que esas Escrituras todavía pueden abrirse ante él si Dios le da una apertura espiritual. Entonces, cuando yo leía esto digo, sí, es cierto, podemos ser cristianos y ser cautivos de la mente, porque cualquier parte de tu cuerpo que no usas se empieza a atrofiar. Los músculos inmediatamente se atrofian, lo que no usas se atrofia. Inclusive los que hacen gym y los que hacen actividad física, si tienen un personal trainer, un entrenador, te va a decir, vamos a cambiar las rutinas. Porque si haces siempre la misma rutina, levantas siempre las mismas pesas, siempre caminas las mismas distancias, tarde o temprano los músculos se amoldan al estrés al cual quieres someter tu cuerpo. Y tus músculos dejan de crecer. El cuerpo se amolda a todo. El cuerpo es muy noble. Dios lo creó con una nobleza absoluta, adaptado a todo. Entras a un lugar y dices, qué frío. Y después te adaptas. Yo he ido a zonas muy frías donde hace un frío espantoso y la gente sale en camiseta. Y yo digo, no te estás congelando. Y yo ya no sé qué ponerme arriba. Quiero salir con la manta. Y me dicen, no, acá estamos acostumbrados. El cuerpo se acostumbra a los climas. O los que se acostumbran al calor. He estado en países o ciudades que las lagartijas se escupen las manos antes de cruzar el asfalto.
Y yo digo, no tienen calor, yo ya no sé qué sacarme, me quiero arrancar la piel. Y ellos no. Con un ventiladorcito así tan hecho. Porque el cuerpo es noble, nos adaptamos a todo, a todo. Y dentro de esa adaptación está la atrofia, que es una suerte de adaptación. Nos atrofiamos a cualquier actividad. O sea, el cuerpo se acostumbra. Y el cerebro es un órgano que cuando no se usa, también se atrofia. O sea, la conexión entre las neuronas deja de seguir creándose. Porque lo único que nos sigue creciendo en el cuerpo, además de las orejas, vieron que las orejas se van creciendo, no sé por qué. Mi papá tenía unas orejas chiquititas, hace poco lo vi, tenía las orejas como un cocker, hasta acá le llegan. Pero además de las orejas, lo que sigue creciendo es el cerebro, las conexiones neuronales. La neurogénesis se llama. O sea que hay un cableado que se sigue abasteciendo a sí mismo y creciendo. Es el único órgano que se sigue ensanchando. La neurogénesis continúa en la vida del cerebro adulto. O sea, un niño nace con poquitos cables, por decirlo de una manera infantil, y después ese cableado se va conectando y hay una neurona con la otra, una célula con la otra, hasta que uno dice, bueno, ya creció. No, el cerebro se sigue ensanchando. Día a día, día a día, día a día, si lo sometemos al estrés de aprender. Si uno lo somete a la atrofia, al descanso, el cerebro queda ahí con lo que aprendió, nada más. Los niños pueden aprender hasta 7 idiomas, porque la neurogénesis recién comienza. Entonces uno le puede enseñar mandarín, le enseña mexicano, el castellano verdadero, inglés. Le enseña alemán, todo aprende, ¿Y qué nos pasa después de adulto? No podemos aprender otro idioma, pero ni aunque nos torturen y andamos hablando, aparca la troca, te llamo para atrás, porque hablamos así. Porque el cerebro se empieza a atrofiar. Decimos, pero ¿cómo si yo antes de chiquito podía aprender tanto? Y hoy no se entra. Ustedes creen, y se cree, no, es que el cerebro se me envejeció, decimos. Es que ya no tengo la mente de un adolescente o de un joven cuando iba a la universidad. Y es al revés. Comprobado científicamente que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo más todavía. Si nosotros ejercitamos, es como el estado físico. Vas a tener el físico que desarrolles. Si nunca vas al gimnasio, si nunca caminas, te van a doler las coyunturas de dormir. Te vas a levantar. ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Corriste una maratón? No, dormí torcido. Solo de dormir. No, porque el cuerpo se va atrofiando. Entonces, antes de conectar todo lo que quiero decir, en nuestra mente intentamos recordar nuestra vida, pero la mayor parte de nuestra vida, y esto lo dije en alguna otra ocasión, ha sido olvidada. No hay un cerebro que pueda almacenar toda tu vida. Adrede, se cree que por las noches, el cerebro empieza una limpieza, limpia los gigas, reformatea tu cerebro y va quitando lo que se llamarían las cookies en términos informáticos. O sea, toda la información que queda almacenada allí en el subconsciente. El cerebro tiene que autolimpiarse, y esto es parte de la creación de Dios para dar lugar al futuro, para dar lugar al mañana. Si no, hay un momento que tenemos 30 años y ya con 30 años vividos tenemos el cerebro ocupado, no podemos vivir más. Entonces el cerebro lo que hace es limpiar los recuerdos, y la mayoría de las experiencias, los momentos, los detalles desaparecen ocultos tras algunos pequeños momentos seleccionados al que denominamos nuestro pasado. Pero son seleccionados. Nadie recuerda toda su infancia, nadie recuerda toda su juventud, aunque algunos estén diciendo, sí, yo la recuerdo. No, recuerdas fragmentos que estuvieron conectados con lo que sentiste, en cómo te hicieron sentir, pero no recuerda todos tus días de colegio, todos los nombres de tus maestras, los nombres de todos tus compañeritos. Hay personas que a lo mejor a tus 10 años eran re importantes para ti, hoy no recuerdan ni la cara ni el nombre. Y eso sucede de manera consciente, sucede sin que nos demos cuenta, porque olvidamos recordar y la mente se va liberando. Por cada momento que recordamos hay otros 1000 que olvidamos.
Por cada momento que nos acordamos, hay 1000 que desaparecen. De hecho, hay un sistema que tenemos en el cerebro que borra momentos que son escabrosos, traumáticos, y a algunos literalmente se les va de la mente y se ocultan como si fuese una suerte de alacena, de warehouse del inconsciente. Hemos hecho muchas veces sanidad interior a personas que arrastran una tristeza y no saben por qué. O que se paran ante la vida de manera traumática y dicen, no, pero yo tuve una infancia feliz. Y de pronto esa gente te dice, estuve un domingo en el servicio y de pronto vino una imagen de mi niñez y me acordé de que abusaron de mí. Uno dice, ¿cómo se va a olvidar una cosa así? Hay gente que lo tiene como un recuerdo traumático y no lo puede superar. Hay otros que el cerebro los liberó de esa carga de alguna forma y lo ocultó en el subconsciente. Pero claro, su vida se empieza a definir a partir de ese abuso, aunque él no lo recuerde. Y aquí ha habido mucha gente que ha dicho, en un servicio, mientras adoraba, vino una imagen a mi mente. Me acordé, no solo de un abuso sexual, puede ser un abuso verbal. Me acordé de un momento en que no me sentía amado, amada, que me hicieron a un costado. Y Dios se lo saca a la luz, no para que sufra, sino para extraerlo, para sanarlo. Y a partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Pero el cerebro es tan sabio y tan noble que a veces borra momentos que son tristes, que ya ni te los acuerdas, que si te los acordaras capaz que no podrías vivir en el presente ni disfrutar el futuro. Porque hay algunos recuerdos que sí quedan para toda nuestra vida y es el laberinto por el cual tienen que viajar nuestras experiencias futuras. Las experiencias del futuro viajan por el laberinto de los recuerdos que sí, valga la redundancia, nos acordamos. De los momentos del pasado que sí los tenemos presentes. Pero los recuerdos, sea que estén en el consciente o en el subconsciente, crean barreras. Todos tenemos barreras por las cuales filtramos nuestras experiencias. Yo decía el domingo pasado que los primeros 6 años de vida de un ser humano marcan la vida adulta que va a tener. La forma de pararse ante la vida, la forma de reaccionar, tu carácter. Después la vida te va enseñando mucho. El entorno te va cambiando, pero la esencia es formada en los primeros 6 años. Y esos recuerdos filtran tu manera de ser. Si te criaste en un hogar donde todo era grito, donde todo era negatividad, algunos tuvimos padres que nunca enfatizaron, no exacerbaron lo positivo, sino siempre lo negativo. No digan amén, pero por sus caras veo que hacen sí, la mayoría. Los padres de antes nos decían, pero qué bien que colgaste la toalla esta vez. Uno iba a buscar la recompensa, decía, ¿viste mami que colgué la toalla? Y más vale, era hora que lo hiciera, decía la vieja. No espere que te felicite cuando hagas las cosas bien. Pero cuando hacías las cosas mal, ¡pac!, te daban. Entonces uno siempre estaba esperando la negatividad. No hagas esto, no tires la toalla, no dejes el calzón como un florero. Y de grandes buscamos pastores e iglesias que se identifiquen con esas experiencias. Hay gente que le gusta que le peguen desde el púlpito, le encanta. No, le encanta. Y el pastor dice, que vienen acá con esa cara de miserable, hipócrita. Y la gente, aleluya, más. No sé. Son felices. Vienen acá y dicen, ay, qué like, este pastor parece un comediante, no me pegó. Hay gente que quiere que le pegue. Pero porque fueron formados así. Fueron formados que le tienen que dar. Es su filtro mental. Ellos, si no es así, no es de Dios. Si no viene doctrina y los exhortan y se van con una culpa grande, entran con una culpa como un ratón y se van con un canguro. Si no es así, Dios no habló. Tienen que irse con una convicción que no se les va en toda la semana. Pero bueno, hay gente que ya está preparada mentalmente así. Necesita a través de la culpa edificar su temperamento. Otros son libres. Y dicen, no, yo tengo convicción de pecado, pero inmediatamente me cubro con la sangre de Cristo, soy libre, me voy feliz, puedo venir con culpa, me la saco en los primeros 5 minutos a los pies de la cruz. Pues esas son las barreras. Entonces, cuando uno conoce su mente, empieza a escoger sus recuerdos. Porque lo que recuerdas es el modo que moldeas tu mente y después tu vida. Los recuerdos son el diseño de tu mente. Tuve que cambiar, yo tuve que seleccionar mis recuerdos.
Para poder honrar a mis papás y a mi mamá, yo no pude recordar todo. Tuve que seleccionar mis recuerdos y eso provocó honra. Porque si yo recordara todo, no me dan ganas de honrarlos. Perdonen si sueno mal hijo, pero es así. Si yo me acuerdo todo, o lo que es peor, selecciono las partes más feas. No solo no los honro, sino que los empiezo a detestar, a odiar. Porque digo, no, y cuando estaba borracho, y cuando me pegaba, y cuando me hacía... Pero entonces empecé a seleccionar los buenos recuerdos. Eso es la mayordomía de la mente, ejercer dominio sobre los recuerdos, el inicio de conocer cómo funciona la mente. Porque hay muros que te atrapan en un pensamiento y te dicen, no te muevas de ahí. Entonces uno tiene que crear nuevos recuerdos, buscarlos. Hay cosas buenas que te han pasado. Pero a veces la mente nos engaña y se va para las partes más feas. Y si tenemos solo la parte más fea editada, así vamos a ver también el presente y el futuro. Entonces uno tiene que administrar, ser mayordomo de sus recuerdos, porque tal es su pensamiento, tal es él, dice la palabra. ¿Me siguen? Uno tiene que aprender a decir, ¿qué es lo bueno que me pasó? ¿Qué es lo lindo que yo puedo recordar de esto? El cerebro, hoy en el primer servicio hice lo mismo y haré lo mismo para que no se sientan discriminados. Quiero presentarte a un vago que convive contigo. En el primer servicio todas las mujeres miraron al marido diciendo, era hora que Dios te empezara a hablar. Pero no hablo de tu cónyuge, hablo de que todos convivimos con un vago comprobado. El cerebro es un músculo perezoso. Ese es el primer vago con el que convivimos, está acá. El cerebro es un músculo perezoso, por eso somos tan enseñables y una vez que aprendemos algo no lo queremos desaprender por pereza. El cerebro es tan vago que cuando aprende algo no hay manera de sacárselo. Desaprender es lo más difícil que podemos vivir como seres humanos, es la peor batalla. Por eso el Señor, lo que lo llevó a la cruz fue cuando dijo, oíste que fue dicho y aprendiste por Moisés tal cosa, mas yo digo. Aun cuando Jesús venía a simplificar la ley, no lo aceptaban porque tenían que desaprender la ley. Porque uno pensará, si te dan 700 normas de tránsito para conducir y sube un nuevo presidente que dice solo hay 3 normas de tránsito, ¿por qué te enojarías con él? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál? Y ahí el Señor podía haber dicho, no, como el mandamiento. Cumplan los 670 mandamientos que cumplen los judíos más los otros 10. No solo un mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con tu corazón, con tu alma. Ama a Dios como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que tienen que seguir. Y ellos dicen, no, porque no es lo que aprendimos. Porque el cerebro es un órgano perezoso, ya aprendimos y no vamos a desaprender. Eso no es lo que aprendí, eso es lo que algunos dicen, yo defiendo la senda antigua. Creen que defender la senda antigua es defender la vieja manera de hacer las cosas, proteger el fuerte. Y no voy a aprender nada nuevo. Y la Biblia está lleno de episodios donde dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. Y aquí hago cosa nueva, no las haré notorias. Aquí cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Dios es un Dios que ama lo nuevo. Él no dejó de crear en el 6º día. Dijo, ya está, se me acabó la creatividad. Todo lo que sabía ya lo hice en el universo, lo puse ahí. No, Él sigue siendo creativo. Pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo, no queremos no creerlo. La misma estructura que nos hace enseñables también nos hace no enseñables. Porque si uno cree que ya se sabe todo, no le queda nada por aprender. La Biblia lo llama necio o sabios en su propia opinión. Aquel que dice, yo ya lo sé todo. Y es muy irónico que las personas más inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben. Los genios de este mundo contemporáneo, Albert Einstein, Steve Jobs, son gente que fueron genios porque tenían una curiosidad insaciable por lo desconocido, por lo que no estaba hecho. No se quedaron con que ya se inventó el fuego y la rueda, ya está. Cuando uno dice, mira, todo lo que me falta aprender está así de la genialidad, de la chispa de la inteligencia. Cuando uno cree que se lo sabe todo y se pone en crítico, no recibe más de nadie. Entonces su estructura mental es yo ya lo sé todo porque egresé del seminario,
porque tengo ministerio, porque tengo llamado, porque tengo trayectoria. Y si no tienes cuidado de ti mismo, puede que estés en el interior de una mente cerrada y no puedas ver el futuro porque estás viendo continuamente el pasado. Entonces, si ves el mundo como carente de oportunidad, es porque estás ciego a todo lo que Dios infinitamente te puede dar. La arrogancia hace rígido el cerebro. Una persona arrogante es rígida, pero la humildad te permite tener una mente que permanezca abierta. Necesito aprender. Yo celebro los que vienen cada domingo acá diciendo, a ver, ¿qué me habla Dios? A ver, ¿qué voy a aprender hoy? De todo, porque Dios me puede hablar de física, de astronomía, de la Biblia, de todo quiero aprender. Cuando hay una alma enseñable, tu mente se va ensanchando. Y rara vez una mente que se ensancha vuelve a su tamaño original. Es lo único que permanece ancho. Cuando Dios ensancha las estacas de tu mente, nunca más vuelves a convertirte en una persona pequeña. Todos conocemos las historias de cómo los elefantes en los circos permanecen atados. En realidad no habría cadenas para sostener a un elefante, para amarrar a un elefante. Pero lo que se estila es que cuando son chiquititos se les ata la patita a un palito y una cuerda. Y ese palito y la cuerda, el elefantito hace así durante 2-3 días y ve que no se puede mover y su mente le dice, estás atrapado. Luego el elefante gana libras, gana volumen y tamaño, y no solo podría hacer así, cortar el palito, sino llevarse la carpa entera. Pero sus recuerdos le mienten. Sus recuerdos le dicen, estás atrapado, ya probaste hace muchos años y no te vas a poder mover. Sus recuerdos le dicen que su pasado también es su futuro, que lo que él experimentó lo va a volver a experimentar. Y el Señor me dice que aquí hay mucho espíritu de elefante. Ay, no puedo. Ya probé. Y está así, y lo ves así como un mamut y decís, pero ¿de verdad no cortás la soguita? Y están atados a una soguita del pasado, porque el recuerdo le miente. El recuerdo le dice, tu pasado es tu futuro. Siempre tuviste un carácter putrefacto, ¿por qué crees que vas a cambiar? Siempre fuiste pobre. La miserabilidad, yo digo siempre, la pobreza sí es un estado real, pero siempre proviene de un estado espiritual. La pobreza empieza acá, porque hay gente que a lo mejor gana $1.500 por mes, no le alcanza para nada. Dios los bendice con 2.000 y los gastos se le van a 3.000. Entonces Dios le bendice con 5.000 y gasta 6.000. Le viene 10.000 y gasta 11.500. Porque su mente ya está preparada para saber que él trabaja para pagar, no trabaja para ganar. Y eso lo heredamos. La mayoría de nosotros nacimos, como digo siempre, en países donde no teníamos nada, donde no había postre, donde había que comer lo que había, si es que se comía. El menor de 4 hermanos soy. Los que somos menores, los benjamines, heredamos todo, hasta los calzones, heredamos todo. Yo heredé calzones agujereados y surcidos de vuelta. Yo heredé calzones. Ahora imagínense, cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 30 años. Y pasó ese calzón y iba haciendo escala. Se sacaba el calzón y se lo pasaba al de 20 y pico. Y el de 20 y pico al de 12. Y el de 2, cuando llegaba a mí ese calzón, había vivido, muchacho. Siempre era así. Entonces yo me acostumbré a que no hay, a que todo había que ahorrarse. La zapatilla agujereada había que aguantarse. Pero de verdad, no había. No teníamos recursos. Yo tuve que cambiar el paradigma mental. Si no, hoy podría tener un poco más de recursos y sin embargo tener la misma mente atascada allá. El elefantito en el palito. La mente se preparó para no tener. Y cuando uno vive, no voy a tener. Yo conozco gente que tiene plata ahorrada y no da, no siembra, no gasta por si le falta. Ay, yo no tenía planificado este gasto. Pero te estoy pidiendo que pagues el café, $4. Sí, pero me rompe el presupuesto y tiene 50.000 ahorrados, pero porque es pobre. La pobreza está acá. Salir de Egipto salimos la mayoría. Sacarse Egipto de adentro
te puede costar años o toda la vida o nada, o nunca te lo puedes sacar. La esclavitud es un estado mental, es una cautividad que te mantiene como que todavía no tienes la fuerza del elefante adulto y sin embargo estás atrapado como un elefante pequeño. Entonces el cerebro es un órgano inherentemente perezoso y se limita a cualquier límite y se limita a cualquier patrón previamente fijado por una conducta del pasado, por algo que nos dijeron sin querer. Por eso siempre es tan importante probar algo nuevo. La Biblia está llena de cosas nuevas. Si viene el vino nuevo y el odre viejo no está listo, el vino nuevo rompe el odre. ¿Se acuerdan? La nueva revelación te va a romper la vieja estructura mental. La Biblia es un libro de novedades. Sin embargo, lo nuevo amenaza la tradición. Los cambios siempre asustan. Eso es nuevo, nunca lo vimos. Sí, pero no está haciendo nada malo. Sí, pero seguramente a Dios no le gusta. Yo nací con esas cosas. Esto a Dios no le gusta, esta música a Dios no le agrada, esta ropa no es de un hijo de Dios, esa música no se debe escuchar, esa comida tampoco le agrada al Señor, esa tienda no se va, en ese lugar no se va, en esa calle no se camina. Todo era lo que desagradaba a Dios. Y me fui creando con esas cárceles, de modo que si el Señor no me liberaba de la cautividad, yo no estaría inspirando a nadie hoy. Estaría transmitiendo los mismos miedos, estaría siendo también un guardia de prisión, diciendo: usted no haga, usted qué hace, usted por qué se puso ese peinado, qué hace con ese vestido, qué hace con esa... Estaría así. Sería un policía cósmico, como creyendo que Dios también lo es, cuidando y protegiendo que nadie se mueva de esa senda que llamamos senda antigua y que defendemos a ultranza. Sin embargo, el Señor siempre nos llama a cosas nuevas. Yo digo siempre, las personas que quieren ensanchar su cerebro deben probar perspectivas nuevas, leer libros de otros autores, con otras perspectivas. Por ejemplo, si tú eres un médico y te recibiste de doctor, de médico, y luego vas a máster de medicina, vas a congresos médicos, tú dices: yo continuamente me estoy actualizando, pero te estás actualizando en la disciplina que ya conoces. El cerebro se te atrofia porque solo manejas una disciplina. Si eres médico, deberías leer cosas de física, cosas de matemáticas, para que el cerebro se ensanche. El cerebro solo se ensancha cuando aprendes un idioma nuevo, algo que no está en tu sinapsis cerebral, algo que el cableado todavía se detuvo porque no hay nada nuevo allí que entró. Cuando tú provocas algo nuevo, tu mente se empieza a ensanchar. Y dicen que los que más viajan son los más inteligentes. Yo de algo sabía que por algo me había venido la inteligencia. Claro, porque comen comidas nuevas, dormimos en camas nuevas, conocemos ciudades nuevas, destinos nuevos, y eso te cambia la perspectiva, te hace un ciudadano del mundo. Entonces la mente se obliga. Hay gente que dice: ay no, yo si el churrasquito no me lo hacen así, vuelta y vuelta, con 2 cebollitas, porque mayonesa no como, porque eso no. Es gente que nunca viajó. Yo he viajado a países que te dicen: coman esto, y después te enteras que es lechuza muerta con 2 víboras adentro después. Pero hasta el paladar se atrofia. Hay gente grande que todavía se casó y cree que todavía vive con la mamá. Le tienen que hacerle huevito así, porque si sabés que yo no como lo amarillo del huevo. Ay, Dios mío, hacete hombre. Cuando uno crece, su cerebro se ensancha, prueba cosas nuevas, escucha melodías nuevas. Y el Señor, cuando quiere hablar con sus profetas, con sus hombres, les dice: sal de tu tierra y tu parentela, sal de la tienda, sube a la montaña, baja en la montaña, vete a la otra ciudad. Dios los movía. Él sabía que moverlos geográficamente, ponerlos en otra topografía, les iba a dar una nueva perspectiva. Moisés tenía que subir para encontrarse con Dios. No es que Dios estaba un poco más alto y se acercaba a verlo. Dios podía hablarle como tantas veces habló en el valle. Pero el caminar, el salir, el moverte, el probar cosas nuevas hace que tu cerebro se ensanche. Y cuando una idea, cuando algo creativo ensancha una mente, no vuelve nunca más al tamaño original. Porque Dios nos dio la capacidad de aprender hasta que muramos. Tengas 80 años, no tienes excusa para decir: yo ya tengo 80, ¿qué voy a aprender? Mucho.
No aprenderás a manejar el celular, pero podrás aprender otro idioma, qué sé yo. Aprender es una cuestión de mayordomía, porque en un momento dejamos de ampliar la mente y comenzamos a vivir de recuerdo, dejamos de crear el futuro y comenzamos a repetir el pasado. Entonces uno tiene que aprender, leer todo el tiempo, ser autodidacta. ¿De qué sirve egresar de la universidad, colgar el diploma y no agarrar un libro más en la vida? Te va a ganar la tortuga que viene leyendo todos los días. El que estudia en la universidad a veces es como la liebre. Corre, ya está, no estudio más. Y la tortuga va leyendo. ¿Cuál es la fábula de la tortuga de Sopo y la liebre? Que salieron a correr y la liebre se fue a dormir la siesta. La liebre se fue de juerga porque dijo, yo le voy a ganar a la tortuga. La tortuga nunca paró y siguió yo. Y cruzó la línea de meta y el conejo durmiendo. La liebre durmiendo. No el conejo, la liebre. Entonces creo que hay gente que tiene ese espíritu de aprender, de ser autodidacta. Dice, yo voy a aprender hasta que me toque morir. Yo estaba leyendo que según el laboratorio de neuroimagen de la Universidad del Sur de California, el ser humano tiene un promedio de 48.6 pensamientos por minuto. O sea, casi 49 pensamientos por minuto. Para que no andes sacando cuenta, estos son 70.000 pensamientos por día. 70.000. De los cuales los 70.000 pensamientos, el 92% son pensamientos negativos. Más del 30% son pensamientos de sexo. Pero eso no es el caso, otro día les hablo de eso. La Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo digo, si tengo 70.000 pensamientos por día, ¿cómo los llevo cautivos a pensar como Cristo? Hay demasiados pensamientos para llevar cautivos. Entonces la única forma de llevar cautivos tantos pensamientos que nos inunda, que de alguna forma pensemos como Cristo, lo que trato de decir, es armar una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? El término se acuñó en 1850, esa frase o esa palabra, la inventó un ingeniero alemán. Decía, la cosmovisión es la manera que ves el universo y el mundo y a partir de ahí, la forma en que vives tu vida. La cosmovisión es el filtro del pensamiento. Tu mentalidad diseña tu mundo exterior. En el sentido práctico es la manera que ves la vida. Tú ves la vida de una manera, yo la veo de otra y el que está a tu lado la ve de otra. Es la misma vida, pero la vemos diferente. Conforme a cómo nos criaron, conforme a lo que abrimos la mente o la cerramos. Hay diferentes formas de ver la vida. Hay algunos que ven una oportunidad y otros ven un monstruo. Hay algunos que ven una ola para surfear y otros creen que es una ola que los va a ahogar. Y es la misma ola. La forma que vemos la vida es la cosmovisión, el filtro donde pasan esos 70.000 pensamientos diarios. ¿Hace sentido lo que trato de decir? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, si crees que el mundo está lleno de posibilidades y te levantas a la mañana y dices, el mundo hoy va a estar lleno de oportunidades, hoy algo va a cambiar, hoy puede ser un gran día, dijo Joan Manuel Serrat. Entonces te levanta y dice, hoy puede ser un gran día, y te levanta, vas a encontrar un gran día. Es bíblico, no lo inventó Serrat. Si tú dices, hoy me voy a encontrar con gente, seguramente hoy voy a encontrar con esa cara, ay, esa cara de culto, de esa que me mira, y aquel con cara de limón, y dice, es lo que vas a encontrar. Uno encuentra lo que está buscando. Siempre. Si tú vienes a River a ver los que tienen mala cara, así los encuentras, así. Pero si vienes a ver los que tienen una sonrisa, así los encuentras. Entonces tiene que ver con qué perspectiva. Si te levantas buscando esperanza, vas a encontrar esperanza. Si te levantas diciendo, hoy es un día de oportunidades, vas a encontrar oportunidades. ¿Por qué? Porque la esperanza, la oportunidad, las caras malas, la desazón, la envidia, viaja contigo. Viaja con uno. Es como el nieto que le puso queso mientras dormía al abuelo en los bigotes. Y cuando se levantó el abuelo dijo, uy, este cuarto apesta, que olor a pata. Y salió y dijo, el mundo apesta, eran sus bigotes. El queso viaja en tus bigotes. No te voy a decir que repitas eso, pero llévatelo en el corazón. El queso viaja en tus bigotes, elefantito con la pata atada. Si tu mentalidad está formada por el enojo, está formada por la codicia, nunca
vas a entender que estás encontrando el mundo que tú creaste. Uno crea el mundo que tiene en su mente. Para mí servir a Dios es fácil. Yo me tomé de la palabra: ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Yo me divierto sirviendo al Señor. Cualquiera que me conoce sabe que yo me divierto, no me canso. ¿Cuándo duerme?, me dicen algunos. ¿Y cómo hace? ¿Dónde saca tanta energía? Cuando hace lo que te gusta, es fascinante. Yo estuve haciendo entrevistas esta semana, eran las 12 de la noche y yo estaba hablando de las 6 de la mañana. Puse el cerebro a dormir y seguía hablando solo en la boca. Entonces, la perspectiva que uno tenga de la vida es lo que va a encontrar. La mente es un filtro, entonces uno crea un filtro mental. Uno no puede llevar todos los pensamientos cautivos, pero todos los pensamientos van entrando por ese filtro. Y ese filtro, de alguna forma, es como que los recibe a los pensamientos, algunos los eyecta y otros los distorsiona para que piensen conforme a tu filtro. Yo lo he vivido. He ido a lugares donde a mí le caigo gordo, a la gente no le gusto, se me sientan ahí a criticarme. Puede respaldarme el Espíritu Santo de una forma asombrosa. Se levanta un muerto y entra por su filtro lo que ve, lo distorsiona y dice: por Belcebú lo hizo. Acomoda lo que vio a su filtro. Eso no va a cambiar. Ya están cautivos de la mente. Entonces van a encontrar lo que vinieron a buscar. Si tú te vienes a la iglesia con mente crítica, acá hay mucho para criticar. Mucho. No te va a gustar mi forma de predicar, no te va a gustar la música, no te va a gustar cómo se viste aquel, que otro, la lucecita. Hay miles de cosas que no te van a gustar. Pero hasta un parque temático pasa eso. Tú puedes ir a Disney a criticar. Las colas que hay que hacer, la fila para ver un pato. Ay, Dios mío. Un agua mineral, $10, pero es una locura. Es lo que me van a cobrar. Ay, que me parece que me sientan asaltando para aguantar ese perro. Ay, claro. Y te vas a salir loco. Porque ya te levantaste la mañana que te ibas a enfermar a Disney. O te levantas diciendo: yo voy a celebrar, voy a festejar, voy a disfrutar el día. Es cambiar el paradigma de la mente. Por eso uno debe preguntarse: a ver, ¿cómo vinieron estos pensamientos? ¿Cómo entraron en mi cabeza? Esto es para que uno piense que todo lo que pensamos viene de una tradición, de algo que nos dijeron, así se hacía. Entonces la construcción de la realidad es moldeada del modo subconsciente, a veces de otras personas que nos dijeron y que tienen más control de nosotros que lo que nos damos cuenta. A veces un pastor, un maestro, un padre, con mejor o peor intención, nos controlan nuestra manera de ser. Y decimos: esto se hace así porque así lo hacía mi mamá, y porque así me enseñó el pastor, y no lo razonamos. Y el Señor quiere que pensemos. El que piense que no hay que pensar, miren qué locura, el que piense que no hay que pensar, demuéstrame en las Escrituras donde el Señor dice que pasemos por las aguas del bautismo, dejemos los pecados y el cerebro flotando. Hay gente que cree eso, que hay alguien con una bolsa tirando los cerebros dentro de una bolsa, ya no lo va a necesitar, a partir de ahora es creyente. Entonces la gente que tiene miedo de pensar se le atrofia, porque la mentalidad filtra la información que no está de acuerdo con la perspectiva de tu realidad. Y si no la filtra, la distorsiona o la expulsa, porque ya hay como cánones preestablecidos. Esa es la cautividad de la mente, los cánones, desaprender cosas. A mí me cuesta mucho predicarle. El público más difícil que yo he tenido son pastores y líderes. Después, el que sigue en difícil son los religiosos, los que tienen 30, 40 años en la iglesia, aleluya, que hablan así. Y después, público más fácil, los inconversos. Gente que no cree nada, esos son sencillos. Yo voy a canales de televisión a veces y me dicen: ¿cómo es esto el evangelio? ¿Hay que dejar algo? No, le digo, vas a aceptar a Cristo en tu corazón. Solo eso, tan sencillo. Y entonces el mensaje de salvación en 2 minutos. Esto mismo, versión religiosa. No comparto. No hizo llamado al altar. No leyó San Juan 3:16. O sea, ya se empieza, hay un paradigma. Y si son pastores, peor, porque ya lo saben todo. Nada los va a sorprender.
Cuando uno abre la mente, yo le decía en el servicio anterior, le digo lo mismo, lean muchos autores, si pueden escuchen muchos predicadores, escuchen. Jamás les diré, no escuchen, miren que algunos no tienen la doctrina, se van a confundir, pero por Dios eso sería un insulto a vuestra inteligencia. Escuchen todo, examinen todo, retengan lo bueno, quédense con todo lo bueno que Dios tiene de esos hombres de Dios. Y eso ensancha la mente, eso nos enseña. Porque si me escuchan siempre a mí, la mente se te va a atrofiar también. Porque siempre es la misma voz, siempre es el mismo pastor. Tienes un padre, pero escuchen a los tíos. Yo creo que hay un momento que uno tiene que plantearse la difícil pregunta: ¿cómo llegué a ver al mundo de esta manera? El apóstol Pablo una vez le escribe a los romanos y le dice: no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es uno de los pasajes bíblicos que más se hace referencia y que menos sabemos aplicar. ¿Qué significa no se amolden al mundo actual? No está diciendo no se junten con el mundo, no hablen con los mundanos, no se saquen selfie con la gente que tiene un tatuaje. No dice eso. Cuando el apóstol habla de no amoldarnos al mundo, habla del patrón, porque el patrón de pensamiento que se forma en el interior de alguien que no tiene a Dios es muy diferente a alguien que sí tiene a Dios. Entonces, cuando la mente nuestra es renovada, es cuando podemos saber recién cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Cuando la mente es renovada. Para renovar la mente uno tiene a veces que ver el pasado con ojos nuevos. Hoy yo te decía, crear nuevos recuerdos. Es ver tu pasado con ojos nuevos. Por ejemplo, te habrá pasado de volver a tu casa paterna y ver que lo que te parecía gigantesco se achicó. A lo mejor decías, yo vi una plaza pero gigantesca, con unos juegos enormes. ¿La sacaron? No, es esa. Y los juegos enormes son esos. Pero tú eras chiquito y todo era enorme. En casa, en el fondo, teníamos un limonero que para mí era el árbol del bien y del mal. Estaba allá arriba, era gigantesco. La vieja, mi mamá tenía la costumbre, en Argentina decimos la vieja a la mamá, en México le dicen la vieja a la esposa, ya lo aprendí. Entonces mi mamá tenía la costumbre de pegar en frío, es un don. Yo si no pongo la penitencia en caliente, a mí se me olvida. A mí los nenitos me miran con los ojitos así y ya no puedo poner más penitencia. Ya, perdón, está bien, listo. Entonces tengo que aprovechar que estoy enojado para poner la penitencia. Pero mi mamá decía, no importa, ándate nomás. De esta nota baja, ¿qué es esta nota? ¿Qué es este cero? No, pero mamá, ahora te agarro. Y yo escapaba al limonero, al fondo, y subía. Eran ramas y ramas y ramas. Yo digo, acá no sube ni Tarzán, hacia arriba. Mamá se para abajo y decía, ya vas a bajar. Porque vas a querer orinar, llegas a orinar de arriba, te mato. Vas a querer orinar y vas a querer comer, y cuando tengas hambre te voy a estar esperando. Y yo pensaba en mi mente, miren qué torpe mi mente, yo decía, en 8 horas se le tiene que pasar el enojo, como que ¿quién le dura un enojo 8 horas? ¿A Trump? ¿A nadie más? ¿A Maduro? ¿Quién le dura un enojo 8 horas? Así que me quedaba en el árbol. Cantaba, por ahí cantaba un corito fuerte para que diga, mirá, lo tocó el Señor, no le puedo pegar a alguien que el Señor está ungiendo. Y bajaba del árbol. ¿Pasa? Sí. ¡Puf! El cachetazo. Eso es un don, un talento. Me pegaba con la misma bronca que hace 8 horas, ¿eh? Y te miraba como los mafiosos, nada personal. Era Al Capone la vieja, Al Capone. Y de grande fui a casa y un día le pregunto a mi papá, ¿y el limonero lo cortaron? No, lo achicaron. ¿Cómo se va a achicar? Parecía un bonsái el limonero, estaba así. Y yo digo, no puede ser, no es el mismo, es el mismo. ¿Pero lo podás? No, ¿cómo voy a podar? Y a ese yo me subía, pero era chiquito.
Y yo dije, que mi mamá me podía bajar de un cachetazo así, yo no me di cuenta. Yo me sentía en la copa del mundo. Entonces, miré mi pasado con ojos nuevos. Hay recuerdos que se van agigantando por tener los ojos viejos. Y esos recuerdos nos van marcando, los monstruos son más grandes, los árboles son más gigantescos, la plaza era más gigantesca, nuestro hermano era más malo de lo que pensábamos, papá era más borracho de lo que pensábamos, porque agrandamos los recuerdos, porque no los vemos, porque no renovamos nuestra mente. Entonces no podemos ver la agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros, como dice Pablo, porque nuestra mente está moldada a la vieja vida, a la forma en esa perspectiva en que nos criamos. Y esto quiero que lo escuchen con mucha atención antes de culminar, porque a lo mejor es la revelación más importante de este mensaje. Siempre pensé en la voluntad de Dios como una perspectiva lineal. Por ejemplo, que la voluntad de Dios era una cuerda floja por la que caminábamos o nos caíamos. Entonces, te casabas con la voluntad de Dios. Dios preparó una persona para ti. Entonces andabas por la cuerda ahí que no te podías, que te casabas con otro y te fregaste, porque no era lo que Dios tenía. Entonces había un montón de gente con miedo a casarse porque, a mí me gusta, pero a ver si no le gusta a Dios. Y Dios dice, tu abuela si te va a acostar vos con ella, no yo, así que elegíla. Y esta perspectiva, lo mismo para el trabajo, para lo que voy a emprender, pastor, ore por mí porque quiero estudiar la carrera que Dios quiere que yo estudie. Y Dios no me muestra qué carrera debo seguir. Ore por mí porque quiero saber qué auto me voy a comprar. Ya tengo platita ahí y quiero que sea el auto que esté en la perfecta voluntad de Dios. A ver si compro uno que no es la perfecta voluntad de Dios. No sé qué yogur comprar. Si descremado o con crema, porque no quiero que no sea la perfecta voluntad de Dios. Gluten free o harina natural, porque no quiero comer algo que no sea la perfecta voluntad de Dios. Y andamos así como que, era una cuerda que andábamos así como los equilibristas, por la cuerda floja, y esta perspectiva limitada del futuro nos hacía hablar de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Yo hablé de esto el domingo pasado. Entonces, en la vida te iba bien porque estabas en la perfecta voluntad de Dios. Te empezaba a ir mal y porque estás en la permisiva. Como que si te caías de esa cuerda floja, estás viviendo una visión misericordiosa de un plan B divino. Es la misericordia de Dios. Oh, es que no sabe que me tocó un marido terrible y es la voluntad permisiva. No era el que te tenías que casar, era aquel. Este gordo es el plan B. ¿Ustedes creen que Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, quiso hacer robots? Gente sin poder elegir. El futuro es más complejo que eso, es más hermosamente complejo. Para mí tiene sentido que un Dios infinito nos preparara un universo infinito de futuros. Hay un montón de futuros que nosotros decidimos conforme el filtro de nuestra mente. Cuando Pablo dijo, comprueben cuál es la perfecta voluntad de Dios para vuestras vidas, no hablaba de un sendero, una línea, un camino. Y si el futuro no es un camino, si existiera innumerables futuros que Dios tiene para ti y que están esperando ser estrenados, pero nuestra mente moldeada no nos permite caminar por ahí. Yo recuerdo una palabra que fue muy similar a la que Dios le dijo a Josué. Dios le dice a Josué, todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿De quién es la iniciativa? ¿De Dios o de Josué? ¿Del pie de Josué o de Dios? Porque Dios le tenía que haber dicho, cuidado, yo te voy a decir dónde poner el pie. No lo vas a poner en cualquier lado, porque yo solo te voy a bendecir en mi perfecta voluntad. Dios le dijo, donde pongas tu pie, donde pongas tu mano. La palabra está llena, lo que emprendas, te daré favor para conmigo y para con los hombres. ¿Qué es eso? Favor. Que entras a cualquier lado y cambia la atmósfera. Tiene favor para los negocios, para la pareja, tiene favor para emprender. Dios dice, yo te daré favor donde pise tu pie, donde ponga tu mano te va a hacer de bendición. Y recuerdo que el Señor me dijo, hasta donde veas te daré. El día que pares de ver, dejarás de crecer. No me lo olvido más. Porque la responsabilidad de ver estaba en mí. No en encerrarme como un cerebro perezoso, si Dios quiere que me vengan a golpear a mi puerta. Me di cuenta que yo podía hacer lo que quería.
Yo me crié y todo era pecado, todo era malo. Entonces me puse a pensar que Pablo conecta tener una mente nueva con crear un futuro nuevo. Él dice, el futuro no es lineal, es dinámico. El futuro no es determinado, es creado. Por eso es fundamental que conozcamos nuestra mente, porque es mediante la transformación de la mente que podemos ver el futuro que Dios tiene. Tu mentalidad es el filtro por la cual vas a ver el futuro. Algunos dicen, no veo nada, no veo nada, no veo nada, porque tienen un filtro. Otros dicen, yo veo un montón de cosas. Entonces muchas veces vamos por la vida como que hay dos opciones: la voluntad perfecta o la voluntad del demonio. ¿Estás con Dios o con el diablo en cuanto a decisiones? No hablo de salvación. En cuanto a decisiones, ¿lo que Dios escogió para mí o lo que yo escojo para mí? Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y nos quedamos estáticos sin hacer nada. Entonces yo creo que el futuro respeta el mismo diseño original del huerto del Edén. Había solo un árbol que no se podía comer, solo uno. Del resto coman de los que quieran. Eso es la creatividad de un Dios infinito. No había dos árboles, porque vivimos la vida como que hay un árbol del bien y un árbol del mal, la voluntad perfecta y la permisiva. Y sin embargo Dios dice, no, así yo no creo las cosas. Fue en el huerto del Edén igual que ahora. Hay infinidad de futuros para ti. Puedes comer, puedes atreverte, crea, estudia, prepárate, capacítate. Hasta donde la mente te da vas a poder. Solo un árbol no toques, el pecado. Solo un árbol. Sin embargo, a mí me criaron que había solo un árbol bueno, la voluntad de Dios. Todos los demás árboles eran malos. La tele era mala, el teatro era malo, vestirse era malo, jugar al fútbol era malo, hablar, contar un chiste era malo, mirar una película era malo. Eran todos árboles malos. Yo estaba en el medio del huerto con todos árboles podridos. Para donde miraba había pecado, para donde miraba había